Hola a todos, a continuación vamos a hablar sobre Baruch Spinoza, uno de los filósofos del racionalismo. Baruch Spinoza, sin duda alguna, para todos nosotros fue uno de los filósofos más grandes y representantes del racionalismo, puesto que tenía un pensamiento panteísta y esto nos daba a entender que solo se centraba mucho en Dios. Todo el pensamiento filosófico que Baruch Spinoza tenía se centraba mucho en Dios, y asimismo se decía, ¿no?, que era un ateísta porque solo creía en la existencia de una sola sustancia, y en este caso vendría a ser Dios. Y estas frases que a continuación les voy a presentar nos demuestran cómo es que Baruch Spinoza veía su pensamiento filosófico y desde dónde partía Baruch Spinoza, ¿no? Y en este caso partía desde Dios. Y por ejemplo acá nos dicen, ¿no?, Dios no tiene derecha ni izquierda, ni se mueve, ni está parado, ni se halla en un lugar, sino que es absolutamente infinito y contiene en sí todas las perfecciones. Asimismo tenemos otra frase también que dice, ¿no?, cualquier cosa que es en Dios, y nada puede existir ni ser concebido sin Dios. Estas frases sin duda alguna nos demuestran cómo es que Baruch Spinoza veía a Dios como una sustancia infinita, y asimismo decía que todas las cosas existen gracias a la esencia de Dios. Ahora bien, ¿quién fue Baruch Spinoza? Baruch Spinoza nace en Holanda y específicamente nace en Amsterdam. Nace en el año 1632, como vemos acá, y muere en el año 1677, a la edad de 45 años, producto de una enfermedad que en este caso era la tuberculosis, ¿no? El pensamiento filosófico de Spinoza principalmente era una reacción a lo que decía Descartes, pues en parte contradecía lo que decía él y se basaba un poco en aspectos del cartesianismo. Desde su infancia ya fue formado en el estudio de la Biblia, y producto de esto, a partir de leer y estudiar la Biblia, empieza a criticar y a rechazar la religión oficial de su pueblo judío. Entonces, ¿qué rechazaba Spinoza? Rechazaba principalmente de que las Sagradas Escrituras de la Biblia en sí puede ser que no están inspiradas por Dios, y esto en sí debería partir, el entendimiento de Dios debería partir desde el punto de la razón, y esto contradecía lo que decía su pueblo, y por lo tanto fue expulsado de la sinagoga en donde vivía. A partir de ello, él ya solo vive como pulidor de lentes y cristales ópticos, y con esa economía se mantenió hasta su muerte. Ahora entramos a una parte importante de la filosofía de Spinoza, ¿no? Y en este caso era pues un tema importante que era la sustancia, ¿no? Hemos visto que en Descartes no había solo una sustancia, sino que para la sustancia lo acompañaban varios aspectos, ¿no?, como era el cuerpo, alma, y etcétera, ¿no? En este caso, para Spinoza, eh, como lo habíamos mencionado antes, era un pensador monoteísta, es decir, que solo creía en la existencia de una sola sustancia, y en este caso era Dios. Entonces decía, ¿no?, que Dios es la única sustancia que existe. ¿Por qué? Porque no depende de nadie para existir, ¿no? Y por lo tanto, Dios se considera como ser, ¿no? Ya cuando hay una sustancia única, ¿no? O sea, no había otra cosa más que Dios como sustancia, ¿no?, que existe entre sí y es concebida por sí. Entonces decía, ¿no?, es causa de sí misma, ¿no?, porque no depende de nadie. O sea, no depende de nadie para existir. O sea, no depende de otros factores para ser, ¿no? También se decía que es infinito porque no hay algo que lo limite, y también se dice que era único porque no puede haber dos sustancias, y asimismo era necesaria
porque existe por sí mismo, ¿no? Y a partir de ello se centraba y aspectos como es infinito se centraba en dos aspectos, ¿no? A su misma vez, y en atributos y en modos, ¿no? Y los atributos principalmente eran expresiones o manifestaciones de lo que era la esencia de Dios. Eran, o sea, nosotros cómo podemos transmitir y expresar la esencia de Dios. En sí eran infinitos los atributos de la esencia de Dios. Pero en este caso solo vamos a mencionar dos. Era en sí el pensamiento y la extensión. El pensamiento y la extensión. ¿Cómo eran los modos? ¿No? Eran los modos en sí, eran cómo nosotros vamos a transmitir eso. Eso por... Y en el caso de los modos, entonces en este modo, digamos, si el pensamiento era una forma de atribución, entonces acá vendría a ser en modos y vendría a ser las ideas. Ideas, por ejemplo, de qué. Por ejemplo, puede ser de amor o por aspectos como la voluntad, ¿no? Y en lo que es extensión ya vendrían a ser, por ejemplo, aspectos como ya en forma físico, ¿no? Y en este caso vendría a ser, por ejemplo, cuerpos, ¿no? Cuerpos, ya vendría a ser un cuerpo físico y que ya vendría a ser ya más o menos una silla, un perro, ¿no? Todos estos atributos eran en sí producto o gracias a la esencia de qué? A la esencia de Dios. Aparte de ello, Spinoza nos da esta frase, ¿no? Por sustancia entiendo aquello que en sí y se concibe por sí. Esto es, aquello cuyo concepto no necesita el concepto de otra cosa por la que deba formarse. Esta frase nos trataba de entender que en sí la sustancia, algo se puede considerar como sustancia si es que no dependiera de otro aspecto, ¿no? Para ser sustancia, ¿no? En este caso, tanto las personas como los animales, nosotros dependemos principalmente de lo que es la naturaleza. Por lo tanto, nosotros no podemos ser considerados como sustancia, ¿no? Y aquí vienen dos aspectos muy importantes. En sí era, y en estos dos que estamos viendo, ¿no? Era la naturans, en sí vendría a ser la naturaleza creadora. Es decir, era la sustancia en sí misma y en sí sería la esencia de Dios en forma infinita, ¿no? Y en sus diferentes atributos. Ya que era, otro aspecto también era la natura naturat. Y en sí eran formas o los modos de expresión de la esencia de Dios, ¿no? Entonces a partir de ello, nosotros como seres humanos éramos en parte una forma de manifestarnos y manifestar la esencia de Dios, ¿no? Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la única sustancia en sí vendría a ser Dios. Y asimismo podemos afirmar que nada puede existir fuera de Dios. Y por otra parte también podemos decir, ¿no?, que todo deriva de Dios. Todo lo que hay en el universo, todo es en sí deriva de Dios y en parte todo es esencia de Dios. O sea, todos los seres humanos dependemos de Dios, ¿no? Bueno, ahora a continuación vamos a ver con respecto a la ética, ¿no? En la ética lo demuestra principalmente Spinoza en una de sus obras muy representativas, La ética demostrada según el orden geométrico. En esta habla principalmente que, ¿no?, se centra principalmente en el arte de vivir o la moral. Y decía que nosotros para llegar a la felicidad nos debemos alejar de las ambiciones, de los deseos y principalmente dejar a un lado lo que son los sentimientos y emociones. Asimismo, Spinoza sostiene que hay tres tipos de conocimiento humano. Vamos a mencionar los tres. En primer lugar estaba la esclavitud, que principalmente vendría a ser a que nosotros nos dejamos llevar por las emociones, ¿no? Y estamos esclavizados por las emociones. En el siguiente vendría a ser la razón. O sea, la razón principalmente es manejar y controlar y tener conciencia para manejar las emociones, ¿no?, y sentimientos, por supuestamente. Y por otro lado estaba la intuición, que en sí la intuición vendría a ser ya muy alejado de la razón y
principalmente asimila más o menos desde el punto ya de adivinar, ¿no? Y bueno, para concluir vamos a dar unas conclusiones con respecto a la filosofía de Spinoza, ¿no? Una de las conclusiones es que no hay pluralidad en la sustancia. Y esto es porque la sustancia en sí solamente hay una. Y esto vendría a ser Dios. Pero también dice, ¿no?, la naturaleza, es decir, Dios es la única sustancia que existe, puesto que esta no depende de nadie para existir, ¿no? Asimismo, nada puede existir fuera de Dios. O sea, todos nosotros los seres humanos, los animales, en sí somos parte de la esencia de Dios. Por lo tanto, si Dios no existiera, nosotros tampoco, ¿no? Y todo deriva de Dios. O sea, todas las cosas que hay en el universo, en el mundo, es parte de Dios, ¿no? Y esto sería todo con respecto a la filosofía de Spinoza.